Imagina esto, estás en una relación, ya sea de pareja, de amistad o incluso laboral, y alguien te engaña. Te sientes traicionado, herido, confundido. Pero, con el tiempo, perdonas y sigues adelante. Sin embargo, tiempo después, vuelve a suceder. ¿Te suena familiar? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, una vez dijo, la primera vez que te engañan, puede ser culpa de ellos. La segunda vez, la culpa es tuya. Pero, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué seguimos cayendo en las mismas trampas una y otra vez? ¿Qué hay en nosotros que nos hace vulnerables al engaño? ¿Y cómo podemos romper este ciclo? En este video, no solo exploraremos las profundidades de esta fascinante frase, sino que también nos adentraremos en los rincones más oscuros de la mente humana, donde los patrones de comportamiento y las emociones reprimidas toman forma. ¿Estás listo para descubrir por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? ¿Y qué puede enseñarnos esto sobre nosotros mismos? Continúa viendo, porque esto podría cambiar la forma en que ves tus relaciones y a ti mismo. El engaño es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir como seres humanos. Nos hace sentir traicionados, heridos, confundidos. Es como una herida que no cicatriza fácilmente, dejando una marca en nuestra confianza y en nuestra forma de relacionarnos con los demás. Pero, ¿qué pasa cuando el engaño no es un evento aislado? ¿Qué sucede cuando, a pesar de haber sido engañados una vez, volvemos a caer en la misma trampa? ¿Por qué, incluso después de haber sentido el dolor de la traición, permitimos que vuelva a suceder? En este video, exploraremos cómo el engaño repetido puede influir en nuestras vidas, en nuestras decisiones y en nuestra felicidad. Porque el engaño no es solo una traición externa, es un espejo que refleja nuestras heridas internas, nuestros miedos no resueltos y nuestros patrones inconscientes. A través de las teorías de Freud, descubriremos por qué seguimos cayendo en las mismas trampas y cómo podemos romper este ciclo para vivir una vida más auténtica y plena. Pero antes de adentrarnos en las profundidades de la mente humana, te pregunto, ¿alguna vez has sido engañado más de una vez por la misma persona o en situaciones similares? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te preguntaste por qué permitiste que volviera a suceder? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero son esenciales para entender no solo el engaño, sino también quiénes somos y cómo funcionamos en nuestras relaciones. Freud nos invita a mirar más allá de la superficie, a explorar los rincones más oscuros de nuestra psique, donde se esconden los patrones que repetimos una y otra vez. Porque, al final del día, el engaño no es solo una traición, es un reflejo de quiénes somos. Y entenderlo puede ser la clave para liberarnos de los ciclos que nos mantienen atrapados. Así que, ¿estás listo para adentrarte en este viaje de autoconocimiento? ¿Listo para descubrir por qué seguimos cayendo en las mismas trampas y cómo podemos evitarlo? Quédate conmigo, porque esto no solo cambiará la forma en que ves el engaño, sino también la forma en que te ves a ti mismo. 1. El engaño. ¿Por qué seguimos cayendo en las mismas trampas? Empecemos por lo más obvio. ¿Por qué seguimos cayendo en las mismas trampas una y otra vez? Freud nos dice que la primera vez que nos engañan, puede ser culpa de ellos. Pero la segunda vez, la culpa es nuestra. Esta afirmación, aunque dura, nos invita a mirar hacia adentro, a cuestionarnos qué hay en nosotros que nos hace vulnerables al engaño. ¿Por qué a pesar de haber sido traicionados una vez, volvemos a confiar en las mismas personas o en situaciones similares? ¿Qué nos lleva a repetir patrones que, en lugar de protegernos, nos exponen una y otra vez al dolor? Aquí es donde entra en juego el concepto de repetición compulsiva, una de las ideas más fascinantes y perturbadoras de Freud. Según él, gran parte de nuestro comportamiento está influenciado por patrones que repetimos una y otra vez, a menudo sin darnos cuenta. Estos patrones no son aleatorios, están profundamente arraigados en nuestra psique y suelen estar relacionados con experiencias pasadas, traumas no resueltos o deseos inconscientes que no hemos enfrentado. Y, al no enfrentarlos, seguimos cayendo en las mismas trampas, una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un ciclo interminable. Pero, ¿por qué repetimos estos patrones? ¿Por qué, a pesar de saber que nos han engañado antes, volvemos a confiar en las mismas personas o en situaciones similares? Freud nos diría que la respuesta está en nuestro inconsciente, esa parte de nuestra mente que no siempre entendemos, pero que tiene un impacto enorme en cómo vivimos.
El inconsciente es como un archivo oculto donde guardamos todo aquello que no queremos o no podemos enfrentar conscientemente, miedos, deseos, heridas emocionales y recuerdos dolorosos. Y es desde este lugar oculto que surgen los patrones de comportamiento que repetimos, incluso cuando sabemos que nos hacen daño. Freud creía que la repetición compulsiva es una forma en la que nuestra mente intenta resolver conflictos no resueltos. Es como si, al repetir una situación dolorosa, estuviéramos buscando una solución, una forma de arreglar lo que salió mal en el pasado. Pero, en lugar de resolver el conflicto, lo perpetuamos, cayendo una y otra vez en las mismas trampas. Es como si nuestra mente nos estuviera diciendo, esta vez será diferente, aunque, en el fondo, sabemos que no lo será. Piensa en esto. ¿Alguna vez has caído en la misma trampa más de una vez? ¿Alguna vez has sido engañado por la misma persona o en situaciones similares? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te sentiste traicionado, herido, confundido? Freud nos dice que estos son los efectos de la repetición compulsiva. Es un patrón que repetimos una y otra vez, a menudo sin darnos cuenta, porque está arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿qué hay detrás de esta repetición? ¿Qué nos impulsa a volver a confiar en alguien que ya nos ha traicionado? Freud nos diría que, en muchos casos, se trata de una necesidad inconsciente de reparar el pasado. Tal vez en nuestra infancia vivimos una situación de desconfianza o abandono, y ahora, de adultos, buscamos inconscientemente corregir esa experiencia repitiendo patrones similares. O tal vez hay un deseo oculto de controlar lo incontrolable. Si esta vez logramos que la persona no nos engañe, habremos ganado una batalla que perdimos en el pasado. Sin embargo, la realidad es que, al repetir estos patrones, no estamos resolviendo nada. Al contrario, estamos perpetuando el ciclo de dolor y traición. Y es aquí donde Freud nos desafía a tomar responsabilidad. La primera vez que nos engañan, puede ser culpa de ellos. Pero la segunda vez, la culpa es nuestra, porque somos nosotros quienes permitimos que el patrón se repita. Pero, ¿cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo podemos dejar de caer en las mismas trampas una y otra vez? Freud nos diría que la respuesta está en la introspección, en enfrentar nuestros patrones más ocultos, en entender de dónde vienen y por qué nos controlan. Solo cuando tomamos conciencia de estos patrones podemos empezar a cambiarlos. Piensa en esto. ¿Qué patrones de comportamiento has repetido en tus relaciones? ¿Qué situaciones te han hecho sentir traicionado más de una vez? ¿Qué crees que hay detrás de estas repeticiones? Freud nos invita a explorar estas preguntas, no desde un lugar de culpa, sino desde un lugar de autoconocimiento y crecimiento. Porque, al final del día, el engaño repetido no es solo una traición externa, es un reflejo de nuestras heridas internas, de nuestros miedos no resueltos y de nuestros deseos inconscientes. Así que, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para enfrentar estos patrones? ¿Listo para romper el ciclo y liberarte del engaño repetido? Porque, como dijo Freud, la primera vez puede ser culpa de ellos, pero la segunda vez, la culpa es tuya. Y esa elección, querido espectador, es tuya. 2. El inconsciente y el engaño. ¿Qué nos revela sobre nosotros mismos? Pero, ¿qué nos dice el engaño repetido sobre nosotros mismos? ¿Qué revela sobre nuestra psique, sobre nuestros patrones de comportamiento y nuestras emociones más ocultas? Freud nos diría que el engaño repetido no es solo un problema de confianza en los demás, sino una ventana a nuestro inconsciente, esa parte de nuestra mente que no siempre entendemos, pero que tiene un impacto enorme en cómo vivimos, cómo amamos y cómo nos relacionamos. El inconsciente, según Freud, es como un vasto océano bajo la superficie de nuestra mente consciente. Es el lugar donde guardamos todo aquello que no podemos enfrentar directamente, nuestros miedos más profundos, nuestros deseos reprimidos, nuestras pasiones más oscuras y, sobre todo, nuestras heridas emocionales no resueltas. Y el engaño repetido es, en esencia, un patrón inconsciente. Es un comportamiento que repetimos una y otra vez, a menudo sin darnos cuenta, porque está relacionado con experiencias pasadas que no hemos procesado o resuelto. Pero, ¿qué significa exactamente que el engaño repetido sea un patrón inconsciente? Freud nos explicaría que, en muchas ocasiones, no somos conscientes de las razones profundas que nos llevan a repetir ciertas situaciones. Por ejemplo, podríamos estar buscando inconscientemente recrear una dinámica familiar que vivimos en la infancia,
como la falta de confianza en una figura de autoridad o la necesidad de aprobación de alguien que nos hizo daño. O tal vez estamos intentando reparar una herida emocional del pasado, como una traición que nunca superamos, repitiendo la situación con la esperanza de que esta vez el resultado sea diferente. Sin embargo, el problema es que, al no ser conscientes de estos patrones, no podemos cambiarlos. Freud nos diría que, mientras no enfrentemos lo que hay en nuestro inconsciente, seguiremos repitiendo los mismos errores una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un bucle interminable. Y, al no enfrentarlos, seguimos cayendo en las mismas trampas, permitiendo que las mismas personas o situaciones nos engañen una y otra vez. Piensa en esto. ¿Alguna vez has caído en la misma trampa más de una vez? ¿Alguna vez has sido engañado por la misma persona o en situaciones similares? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te sentiste traicionado, herido, confundido? Freud nos diría que estos son los efectos de la repetición compulsiva. Es un patrón que repetimos una y otra vez, a menudo sin darnos cuenta, porque está arraigado en lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿qué hay detrás de esta repetición? ¿Qué nos impulsa a volver a confiar en alguien que ya nos ha traicionado? Freud nos diría que, en muchos casos, se trata de una necesidad inconsciente de controlar lo incontrolable. Tal vez en el pasado nos sentimos impotentes ante una situación de engaño o traición, y ahora, de manera inconsciente, buscamos corregir esa experiencia repitiendo patrones similares. Es como si nuestra mente nos dijera, esta vez será diferente, aunque, en el fondo, sabemos que no lo será. Además, el inconsciente también puede estar jugando con nuestros deseos ocultos. Freud creía que, en ocasiones, repetimos patrones dolorosos porque, de alguna manera, obtienen un beneficio secundario. Por ejemplo, podríamos estar buscando inconscientemente validación, atención o incluso castigo, como una forma de expiar culpas pasadas o de sentirnos merecedores de ciertos tratos. Pero, ¿cómo podemos romper este ciclo? ¿Cómo podemos dejar de caer en las mismas trampas una y otra vez? Freud nos diría que la respuesta está en la introspección, en enfrentar nuestros patrones más ocultos, en entender de dónde vienen y por qué nos controlan. Solo cuando tomamos conciencia de estos patrones podemos empezar a cambiarlos. Piensa en esto. ¿Qué patrones de comportamiento has repetido en tus relaciones? ¿Qué situaciones te han hecho sentir traicionado más de una vez? ¿Qué crees que hay detrás de estas repeticiones? Freud nos invita a explorar estas preguntas, no desde un lugar de culpa, sino desde un lugar de autoconocimiento y crecimiento. Porque, al final del día, el engaño repetido no es solo una traición externa, es un reflejo de nuestras heridas internas, de nuestros miedos no resueltos y de nuestros deseos inconscientes. Así que, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para enfrentar estos patrones? ¿Listo para romper el ciclo y liberarte del engaño repetido? Porque, como dijo Freud, la primera vez puede ser culpa de ellos, pero la segunda vez, la culpa es tuya. Y esa elección, querido espectador, es tuya. 3. El peligro del engaño repetido. ¿Puede consumirnos por completo? Pero, ¿qué pasa cuando el engaño repetido se vuelve demasiado intenso? ¿Qué sucede cuando ese patrón que repetimos una y otra vez comienza a consumirnos por completo, infiltrándose en cada aspecto de nuestra vida? Freud nos advierte que el engaño repetido no es solo una experiencia dolorosa, puede convertirse en algo mucho más peligroso. No solo porque nos hace sentir traicionados, heridos y confundidos, sino porque puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, a actuar de maneras que no entendemos y, en última instancia, a perder el control de nuestras propias vidas. El engaño repetido, al no ser enfrentado, no se limita a quedarse en el pasado. Se manifiesta de maneras destructivas, a menudo sin que nos demos cuenta. Tal vez se convierte en una obsesión, donde no podemos dejar de pensar en la persona que nos engañó, reviviendo una y otra vez el dolor de la traición. O tal vez se transforma en autosabotaje, donde inconscientemente nos alejamos de las personas que nos importan, porque no podemos enfrentar nuestros verdaderos sentimientos o porque tememos volver a ser lastimados. Piensa en esto. ¿Alguna vez te has sentido obsesionado con alguien que te engañó? ¿Has pasado horas analizando cada detalle de lo que sucedió, preguntándote qué hiciste mal o cómo podrías haberlo evitado? O tal vez has actuado de maneras que no entendías, como alejarte de una relación sana o sabotear oportunidades de felicidad,
solo para darte cuenta de que estaba relacionado con ese engaño del pasado? Freud nos diría que estas son señales claras de que el engaño repetido está consumiéndonos por dentro, que está tomando el control de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Pero, ¿por qué el engaño repetido tiene tanto poder sobre nosotros? Freud nos explicaría que, cuando no enfrentamos estos patrones, se convierten en una especie de ciclo tóxico que se alimenta de nuestras emociones no resueltas. Cada vez que permitimos que el engaño se repita, estamos reforzando ese patrón en nuestro inconsciente, dándole más fuerza y más control sobre nosotros. Es como si estuviéramos atrapados en un laberinto emocional, donde cada giro nos lleva de vuelta al mismo lugar, el dolor, la traición y la confusión. Y lo más peligroso es que, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. El engaño repetido puede manifestarse de maneras sutiles pero devastadoras. Tal vez nos volvemos desconfiados en todas nuestras relaciones, incluso con personas que no nos han dado motivos para dudar de ellas. O tal vez nos volvemos cínicos, creyendo que todas las personas son deshonestas y que no vale la pena confiar en nadie. En el peor de los casos, el engaño repetido puede llevarnos a autodestruirnos, saboteando nuestras propias oportunidades de felicidad porque, en el fondo, creemos que no las merecemos. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de este patrón que nos consume? ¿Cómo podemos enfrentar nuestros sentimientos más profundos sin dejar que nos controlen? Freud nos diría que la respuesta está en la introspección, en enfrentar nuestros patrones más ocultos, en entender de dónde vienen y por qué nos controlan. No es un proceso fácil, pero es necesario si queremos romper el ciclo y recuperar el control de nuestras vidas. El primer paso es reconocer el patrón. ¿En qué situaciones te has sentido engañado más de una vez? ¿Qué tienen en común esas situaciones? ¿Hay algo en ti que te hace vulnerable a ellas? Freud nos invita a hacernos estas preguntas con honestidad, sin juzgarnos, pero con la intención de entender qué está sucediendo en nuestro inconsciente. El segundo paso es explorar el origen del patrón. ¿Qué experiencias pasadas podrían estar influyendo en tu comportamiento actual? ¿Hubo alguna situación en tu infancia o en tu vida adulta que te haya dejado una herida emocional no resuelta? Freud nos diría que, a menudo, los patrones de engaño repetido están relacionados con traumas no procesados, como una infancia en la que no te sentiste seguro emocionalmente o una relación pasada en la que fuiste traicionado. El tercer paso es romper el ciclo. Una vez que hayas identificado el patrón y su origen, es hora de tomar acción. Esto puede implicar establecer límites más claros en tus relaciones, trabajar en tu autoestima o incluso buscar ayuda profesional, como terapia, para procesar las emociones no resueltas. Freud nos recordaría que, aunque no podemos cambiar el pasado, sí podemos cambiar cómo lo enfrentamos y cómo permitimos que influya en nuestro presente. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de repetir el mismo patrón, decidieras enfrentarlo? ¿Qué pasaría si, en lugar de permitir que el engaño te consuma, decidieras tomar el control de tu vida? Freud nos diría que, aunque el proceso puede ser doloroso, el resultado vale la pena, una vida más auténtica, más plena y, sobre todo, más libre. Así que, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para enfrentar estos patrones? ¿Listo para romper el ciclo y liberarte del engaño repetido? Porque, como dijo Freud, la primera vez puede ser culpa de ellos, pero la segunda vez, la culpa es tuya. Y esa elección, querido espectador, es tuya. 4. El engaño repetido y la felicidad. ¿Podemos ser felices repitiendo los mismos errores? Pero, ¿qué pasa con la felicidad? ¿Podemos ser felices repitiendo los mismos errores una y otra vez? Freud nos diría que el engaño repetido, al no ser enfrentado, no solo es una fuente de dolor, sino también de infelicidad crónica. Porque, al no enfrentarlo, nos estamos negando la posibilidad de construir relaciones saludables, de confiar en los demás, sobre todo, de confiar en nosotros mismos. Vivir en un ciclo constante de engaño y traición nos impide experimentar la plenitud emocional que todos merecemos. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentar ese engaño no es una opción? ¿Qué sucede cuando las circunstancias nos impiden romper ese patrón? Freud nos diría que, en estos casos, el engaño repetido se convierte en una carga emocional, un peso que llevamos en lo más profundo de nuestro ser, que nos impide ser felices. Es como si estuviéramos cargando una mochila llena de piedras, donde cada piedra representa una traición no superada, un dolor no procesado,
un patrón no resuelto. Piensa en esto. ¿Alguna vez has caído en la misma trampa más de una vez? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te hizo sentir triste, frustrado, incompleto? Freud nos diría que estos son los efectos del engaño repetido. Es un patrón que nos consume por dentro, que nos impide ser felices, que nos roba la paz y la confianza en nosotros mismos y en los demás. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de este peso? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad, incluso cuando no podemos romper ese patrón de inmediato? Freud nos diría que la respuesta está en la aceptación, en entender que no siempre podemos tener lo que queremos, en aprender a vivir con nuestros patrones más profundos, sin dejar que nos controlen. Sin embargo, esta aceptación no significa resignación, no es un darse por vencido. Más bien, es un proceso activo de autoconocimiento y crecimiento personal. El primer paso hacia la felicidad, incluso en medio del engaño repetido, es reconocer que el patrón existe. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Freud nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué sigo cayendo en la misma trampa? ¿Qué hay en mí que me hace vulnerable a este patrón? Estas preguntas no son fáciles, pero son esenciales para comenzar a sanar. El segundo paso es entender que el cambio no ocurre de la noche a la mañana. Romper un patrón de engaño repetido es un proceso que requiere tiempo, paciencia, sobre todo, compasión hacia uno mismo. Freud nos recordaría que no somos perfectos, que todos tenemos heridas emocionales y que está bien necesitar tiempo para sanarlas. El tercer paso es buscar apoyo. Freud creía en el poder de la terapia y el autoconocimiento para sanar las heridas emocionales. Hablar con un terapeuta, un amigo de confianza o incluso escribir sobre tus sentimientos puede ayudarte a procesar el dolor y a encontrar nuevas formas de enfrentar el engaño repetido. Pero, ¿qué pasa si, a pesar de todo, no puedes romper el patrón de inmediato? Freud nos diría que, en esos casos, la clave está en aprender a vivir con el patrón sin dejar que te controle. Esto significa aceptar que el engaño repetido es parte de tu historia, pero no tiene que definir tu futuro. Puedes elegir cómo responder a él, cómo aprender de él y cómo usarlo como una oportunidad para crecer. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver el engaño repetido como una maldición, lo vieras como una oportunidad para el autoconocimiento? ¿Qué pasaría si, en lugar de sentirte atrapado en un ciclo interminable, decidieras usarlo como una herramienta para entenderte mejor a ti mismo y a tus relaciones? Freud nos diría que, aunque el engaño repetido es doloroso, también puede ser una puerta hacia una vida más auténtica y plena. Así que, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para enfrentar estos patrones? ¿Listo para liberarte del peso del engaño repetido y encontrar la felicidad que mereces? Porque, como dijo Freud, la primera vez puede ser culpa de ellos, pero la segunda vez, la culpa es tuya. Y esa elección, querido espectador, es tuya. ¿Conclusión? El engaño repetido, según Freud, es un patrón que repetimos una y otra vez, a menudo sin darnos cuenta, porque está relacionado con experiencias pasadas que no hemos resuelto. Es un reflejo de nuestros deseos más profundos, de nuestras emociones más ocultas, de nuestra psique más íntima. Pero, ¿qué podemos hacer con este conocimiento? ¿Cómo podemos usar esta sabiduría para vivir una vida más plena, más auténtica, más feliz? Freud nos diría que la respuesta está en la introspección, en enfrentar nuestros patrones más ocultos, en entender de dónde vienen y por qué nos controlan. Porque, al final del día, el engaño repetido no es solo una traición, es un reflejo de quienes somos. Así que, te pregunto, ¿alguna vez has caído en la misma trampa más de una vez? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Te consumió por dentro? ¿Te hizo sentir triste, frustrado, incompleto? Porque, como dijo Freud, el engaño repetido es un patrón que no podemos ignorar, que arde en lo más profundo de nuestro ser. Y esa elección, querido espectador, es tuya. Si este video te ha hecho reflexionar sobre el engaño repetido y cómo influye en tu vida, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Y, por supuesto, déjame un comentario diciéndome cómo has vivido el engaño repetido en tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la mente humana. Hasta entonces, recuerda, el engaño repetido puede ser un patrón que nos consume, pero también puede ser una oportunidad para entenderte mejor a ti mismo.
Adelante.